Gloria al Señor. No somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Ese es un mensaje esperanzador para aquellos que entienden la miseria que viven lejos de Cristo. Y ese es el principio del Evangelio. Esa es la forma en la cual podemos acercarnos en fe al mensaje del Evangelio. Fuera de entender eso, nosotros nos creemos capaces en nosotros mismos. Y bueno, muy apropiado a lo que hemos cantado hoy, la palabra de Dios va a seguir de la misma manera, y yo los quiero invitar a que busquemos Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al versículo 31. Dice la palabra del Señor: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por permitirnos venir delante de ti. Gracias, Padre, porque por medio de Cristo Jesús, el acceso que había sido completamente cerrado, aquel abismo que había entre nosotros y Dios, ha sido llenado por medio de la cruz, por medio de Cristo, y hoy tenemos acceso al trono de la gracia. Gracias, Padre, porque hoy podemos acercarnos a tu palabra con el entendimiento dado por tu Espíritu Santo. Y yo te pido que nos des ese entendimiento del Evangelio para hoy poder, Señor, ser exhortados, para hoy poder, Señor, ser llamados al arrepentimiento, para hoy poder, Señor, ser animados a vivir vidas que te agraden, vidas dignas del Evangelio. Yo te pido, Padre Santo, que hoy podamos, Señor, recibir esta palabra y la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor. Que podamos hoy, Señor, con esos corazones renovados que tú nos has provisto por medio de Cristo Jesús, vivir este mensaje, estas verdades bíblicas en la sabiduría que solo puede venir de Dios. Nos despojamos de todo orgullo, de toda jactancia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Es interesante la forma en la que Pablo llega a este punto en el que llama a los corintios a considerar su llamamiento, o invita a los corintios, para no ser redundantes, a considerar su llamamiento. Pablo viene de haber afirmado a la iglesia de Corinto como una iglesia genuinamente de Dios. Se maravilla de ellos, de ver la gracia que les había sido dada. Luego también tiene una queja en contra de ellos, que había divisiones en medio de ellos. Y ustedes saben, las divisiones en medio del cuerpo de Cristo no puede significar otra cosa que están habiendo ramificaciones que no son enfocadas en Cristo. Porque cuando un pueblo está unido en Cristo, está unido en un mismo sentir, está unido hacia una misma verdad. No pueden haber dos verdades que van a dar al mismo lugar a Cristo. Si yo agarro carretera panamericana camino occidente, no puedo esperar llegar a San Miguel. Por ende, tampoco cuando hay una división de pensamiento en la iglesia y hay una división que no está centrada en Jesucristo, hay una división que se aleja de Cristo como la cabeza y que obviamente
expone un mensaje distinto al mensaje de Cristo, que el mensaje de Cristo es el mensaje del Evangelio. Y Pablo dice: yo vine a ustedes a predicarles la cruz de Cristo, porque yo no quiero que la cruz de Cristo se haga vana. La tendencia que había comenzado a surgir al estar unos identificándose con la enseñanza de un líder o de otro, o prefiriendo algún líder cristiano sobre otro, la tendencia que había comenzado a generar es que filosofías adicionales y aparte del evangelio estaban comenzando a infiltrarse como un mensaje para añadirle al evangelio. Pablo les enseña a través de esa metodología humana, a través de ese razonamiento humano, a través de lo que aquí llama Pablo la carne. Ustedes se van a dar cuenta que para los judíos y para los griegos todo esto es necedad. Y es de esa manera que Pablo comienza a decirles: consideren entonces su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Veníamos de ver que Pablo le mostraba a los corintios cómo judíos consideraban que el evangelio de Jesucristo no mostraba el poder del Mesías que ellos esperaban, y cómo los griegos no veían la sabiduría filosófica que ellos querían de alguien que se hacía llamar el rey del mundo. Pero Pablo acá le da la vuelta y dice: realmente donde no hay sabiduría y donde no ha habido muchos sabios es conforme a la carne. Y acá quizás vale la pena que entendamos a qué se está refiriendo Pablo con el concepto de la carne. Muchas veces venimos de contextos en los cuales se nos ha enseñado una idea dualista en el cristianismo. Se nos ha enseñado la carne, el cuerpo, nuestra humanidad como tal es mala, y el espíritu, lo invisible, aquello que está de manera etérea, que existe, eso es lo que existe en comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Y hacemos esa confusión de categorías en la cual caemos en un dualismo que no es lo que precisamente está queriendo decir el apóstol Pablo al referirse a la carne. ¿Cómo entendemos nosotros lo que la palabra de Dios nos está diciendo sobre la carne? Debemos nosotros interpretar las escrituras con las mismas escrituras. Si nosotros estuviésemos recibiendo un llamado a apartarnos del cuerpo, a volvernos monjes Shaolin que se desconectan de sus realidades físicas, entonces no tuviésemos mensajes como el de Marcos 7 del 20 al 23, donde Jesús decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, lo que sale del hombre. La acusación aquí era inversa. Los discípulos de Jesús estaban siendo acusados de que físicamente estaban impuros para consumir alimentos, y Jesús hace un llamado contrario diciendo: el corazón contaminado, lo que sale de adentro, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Maldades que inician siendo intangibles, ¿sí o no? Por ende, si esto es la carne, ya no cabe aquel concepto del cual tal vez veníamos habituados. Otro ejemplo muy claro es un llamado que hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5, 23, se los voy a leer yo, dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente,
encontramos que el Señor desea una redención completa y que toda esta obra sea hecha en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y todo esto debe ser preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, no se trata de separar la carne como mi cuerpo. Ahí es donde yo soy pecador, pero en el espíritu yo soy cristiano. Yo viera qué buen cristiano soy en mis pensamientos. Es como yo, futbolista. También yo me imagino unas grandes jugadas. Pero a mí no me ficha el Real Madrid y el Barcelona por imaginarme buenas jugadas. No me salen porque soy un conjunto. El ser humano es un conjunto. Yo no estoy dividido. Eso se llama dualismo. Y por ende, de la misma manera, el consejo de Dios es para seres humanos. Pero ¿cómo pueden entonces estos seres humanos obedecerlo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer y que plantea toda la escritura de inicio a fin. El concepto de la carne, cuando nosotros lo entendemos de esta manera, nos damos cuenta que se refiere más bien a las normas humanas, a las maneras humanas, a las formas de vivir del ser humano para lograr aquello que desea. Eso es exactamente lo que mueve al mundo. Eso es lo que ustedes van a ver, que cuando usted sale a la calle, la gente está teniendo como su religión aquello que yo creo que me va a conducir a algún tipo de éxito, de autorrealización. Eso es precisamente el concepto de la carne. Y este concepto de la carne, a pesar que se encuentra en todas las escrituras, desde Génesis ya se utiliza con cierta claridad, influencia un montón la teología de un profeta, que es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 9, del versículo 23 al 26, Jeremías 9, del 23 al 26, ese si quieren lo pueden buscar, porque es un texto que se van a dar cuenta que habla mucho y muy relacionado con lo que acabamos de leer. Jeremías 9, del 23 al 26. Dice la palabra del Señor en Jeremías 9. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré todo el que esté circuncidado solo en la carne. A Egipto, Judá, Amón, Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Cuando nosotros encontramos este tipo de exhortaciones del profeta Jeremías, debemos de entender que lo que está en vista es el juicio inminente que viene sobre la nación por la desobediencia. Ese es el contexto de este tipo de advertencia. Y el Señor está diciendo: sí, ustedes pueda que están circuncidados. Viene de mencionar a Moab, viene de mencionar a Egipto, viene de mencionar a Judá. Y dice: ustedes conocen los preceptos de la ley, incluso lo obedecen, circuncidan a sus hijos, pero Israel no es circuncidado del corazón. Bien parecido a lo que estaba diciendo Jesús, ¿no? En Marcos 7. Del corazón salen todas las ofensas en contra de Dios. Jeremías 17:5, ese se lo voy a leer yo. Dice la palabra de Dios: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón.
Los profetas utilizan una manera de repetición en la cual un concepto es dicho dos veces y se da un énfasis diferente en cada una de esas afirmaciones. Hacer de la carne la fortaleza del hombre implica que del Señor se aparta el corazón. Parecen dos cosas diferentes, pero son una misma cosa. Son lado A y lado B de un mismo, no iba a decir disco, pero ya las nuevas generaciones no saben discos de lado A y B, ni cassette, así que me fregué. Mal ejemplo. Dos lados de la misma página, ¿vale? Son una misma realidad. El hacer de la carne la fortaleza es que del Señor se ha apartado el corazón. Y esa es la teología que está transmitiéndonos Jeremías. Nos está hablando entonces de que el juicio viene a una nación la cual tal vez profesa obedecer al Señor en algún tipo de preceptos. Tal vez profesa obedecer al Señor siguiendo ciertas ceremonias, pero su corazón está lejos del Señor. Ellos creen que realmente en la carne, y entiendas el concepto que acabamos de definir, en sus maneras humanas meritorias de lograr aquello que creen que es el éxito en la vida, que es el triunfo, en este caso en la vida eterna, que es la nueva vida, la redención. Los judíos estaban en ese entonces, en esa época, en ese momento, viviendo un momento en el cual el juicio se avecinaba, porque precisamente estaban siguiendo la sabiduría de la carne. El primer proceder en sabiduría conforme a la carne, sin embargo, no viene de ahí. El problema de Israel realmente era tan solo el reflejo de un problema más grave que debía ser resuelto. Y la historia de la redención nos viene mostrando ese problema a lo largo de todas las escrituras. Desde el Génesis, en el pecado original, vemos nosotros cómo incluso antes de consumarse el pecado original, que es que Eva y Adán comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado ya estaba en su corazón. Fíjense que en Génesis 1:29 el Señor le había dicho al hombre que iba a poder comer de todo árbol que produce fruto que da semilla. De todo árbol, sin excepción. Muchas veces nos hace falta esa lectura antes de llegar al pecado, antes de llegar al capítulo 2, versículo 16. Pero en el capítulo 2, versículo 16 dice que el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Cómo es esto entonces? En el capítulo 1 Dios dice: vas a poder comer de todo. Pero en el capítulo 2 dice: hay un árbol del que no puedes comer realmente. ¿Qué creen ustedes? ¿El Señor se le fue la memoria? El Espíritu Santo al estar inspirando a Moisés tuvo un lapsus y se le fue ese detalle del capítulo 1, que realmente no eran todos, sino que hay un árbol del cual se me olvidó. De ese árbol no pueden comer definitivamente. La realidad de las cosas es que esto era una orden del Señor que requería que Adán y Eva confiaran en que Dios, en su bondad que les había puesto en el Edén y que les había dado una buena orden, era un Dios bueno, era un Dios fiel, el cual tenía un propósito eterno por el cual les estaba diciendo: no comerán de ese árbol. Pero ¿dónde vemos entrar la carne aquí? La carne entra aquí en que Eva, al ser tentada por la serpiente en alianza con Satanás, decide en la carne que podía obtener aquello que Dios solamente prometía por medio del Espíritu. Y ese es el patrón constante del pecado. Por ende, nosotros luego comenzamos a ver
que este pecado original comienza a penetrar en la vida de todos los hombres. Cuando empezamos a leer la narrativa de Génesis, nos damos cuenta que realmente esto se vuelve algo endémico, que está completamente penetrado en la gente y no lo pueden sacar. Y esa es la historia de la redención. Ese es el drama que nos comienza planteando desde un inicio Génesis. Dice Génesis 3, del 4 al 7. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. ¿Qué creen ustedes que es eso? Vas a comer, pero el árbol ahí está. Y la mujer luego dice más adelante que le pareció agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Sabiduría en la carne. Y dice también: dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Muchas veces cuando estamos en Génesis y vemos la creación, pensamos que el estado eterno y la glorificación va a ser igual que al principio. Y la realidad de las cosas es que la revelación nos muestra que el estado final de la glorificación va a ser mejor que el principio. Porque nosotros vemos en la revelación bíblica que los santos al final de los tiempos tienen vestiduras blancas. El vestido es el atuendo de Dios. Encontramos que la vestimenta es lo que Dios desea escatológicamente para su pueblo. Pero ellos descubren que están desnudos. Descubren su inmadurez. Descubren que realmente no estaban listos para enfrentarse a la tierra que produce espinos. Y hoy tendrían que salir fuera de un jardín que tenía frutitas por todos lados a una tierra dura, con zancudos, con cucas que usted conoce, hermano, con ratas, con espinos, con cosas que destruyen todo aquello que el hombre forja bien para hacer. Estas condiciones del mundo comienzan a ser visible que el hombre no estaba preparado. El Señor había prometido algo y el hombre en la carne arrebata. Por ende, la sabiduría de la carne claramente ha fracasado. Y Pablo nos invita a considerar, haciendo una ironía, porque estas palabras que él utilice, consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios. Y aquí Pablo lo que está haciendo es como diciendo: miren, realmente no hay tal cosa como sabiduría en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y acá muchos que podrían tener énfasis en el secularismo, que obviamente lo están viendo desde la perspectiva de la carne, podrían contradecirme y decir: pero han habido reyes poderosos, han habido gente majestuosa, grandes hombres que no han sido cristianos, que no han andado en el espíritu, como vos decís. Pero Pablo está decididamente yendo en contra de esto. Está ironizando aún de aquellos que para el mundo eran los que acá dice que eran poderosos y nobles. Porque cuando ustedes revisan con sinceridad la historia de los reyes de la tierra, entre más crecían los reinos, entre más crecían los imperios, la maldad se volvía más y más grande. A tal grado que en el libro de Daniel los imperios son mostrados como bestias. Son mostrados como bestias que destruyen y comen a la gente, comen al pueblo. Entre más los reyes de la tierra crecen, amasan pueblos, amasan ciudades, amasan poder, se vuelven bestias. Y el sufrimiento y la zozobra vienen. Por ende, lo que estamos viendo nosotros acá es que Pablo ironiza y dice: realmente
Y Pablo está diciendo esto en el contexto que en medio de las bestias se había levantado un hijo de hombre y había ascendido al trono de Dios. Y ese era el verdadero, poderoso y noble. Y ese es el contraste real que Pablo está haciendo. La sabiduría de la carne es bestial. La sabiduría que viene del Espíritu es aquella dada por el Hijo del Hombre, quien tiene todo el dominio y toda la autoridad sobre todas las naciones. Por ende, consideren su llamado. Eso es la invitación que está haciendo Pablo a los corintios. La Biblia nos enseña claramente, hermanos, que lo que Pablo está diciendo aquí es verdad. La Biblia nos enseña claramente que todos en la carne fracasaron. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Caín fue hecho maldito y vagabundo. La humanidad entera fue erradicada, a excepción de Noé y los suyos. Y aún después de esto podemos encontrar a Abraham, a Jacob, a Saúl, a David, a Nabucodonosor, y la lista sigue. He mencionado algunos a quienes el Señor en su misericordia y en su gracia se reveló, pero he mencionado otros y estos mismos mostraron también que cuando actuaron en la carne, todo lo que les esperó fue fracaso, todo lo que les esperó fue destrucción. La palabra de Dios nos demuestra el fracaso y hay un caso ejemplar de un hombre poderoso, el último en la narrativa histórica de la Biblia, que tiene un final que es increíble y que nos debería de hablar un montón, que es Herodes Agripa I. Y eso está en Hechos 12 del 21 al 23, se los voy a leer yo, pero si lo quieren anotar, anótenlo porque es súper interesante. Después ustedes pueden ir a hacer comparación con el hombre de pecado, pero este tipo, miren lo que le pasa. Hechos 12 del 21 al 23 dice: el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios, y Herodes murió comido por gusanos. No es casualidad que en las Escrituras la última narrativa histórica de juicio de un hombre poderoso tenga esta escena. Porque esta escena nos está hablando precisamente de que todo aquel que se levanta en el trono y se sienta en el trono de Dios va a ser finalmente humillado por Dios. Y la forma en la que muere es impresionante. Porque dice: Herodes murió comido de gusanos. Es decir, mis hermanos, nuestros esfuerzos, nuestros levantamientos para ser como Herodes Agripa, nuestra manera de venir y presentarnos a nosotros mismos como aquellos que pueden tener la sabiduría para conducir su vida rectamente, va a terminar destruida en muerte y en gusanada. Porque los gusanos lo que representan es la podredumbre del Seol. Y el Seol sabemos que representa también la condenación eterna en el infierno. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de entender que como creyentes debemos de considerar nuestro llamamiento totalmente diferente al de estos hombres. Totalmente diferente al que nosotros mismos nos hemos planteado, aún estando en Cristo, por el mensaje distorsionado que muchas veces hemos recibido de aún mismos, no sé si cristianos. La realidad de las cosas es que la carne tiene siempre este final.
Porque en cuanto a la carne, mis hermanos, Dios no ve mérito alguno para redimir a nadie. No hay nadie que en sus esfuerzos, no hay nadie que por sus medios haya hecho algo tan impresionante como para que Dios dijese: este verdaderamente este es el que yo voy a salvar, porque qué bueno es. El otro día el pastor Mario, creo que por WhatsApp me mandaba la observación, vea, estábamos, no me acuerdo por qué, leyendo algo en Génesis, y él me dice: mira, no le había puesto Coco, que dice que Noé realmente halló gracia delante de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos ponemos a pensar: es que Noé era el que se portaba bien. La palabra de Dios nos explica que Noé halló gracia delante de Dios. Cuando nosotros revisamos todos aquellos héroes de la fe, y usted se puede ir a Hebreos capítulo 11 y decir: aquí están los héroes de la fe, usted se va a dar cuenta que realmente esos héroes de la fe son aquellos que hallaron la misericordia y la gracia de Dios. Aquellos que vieron las promesas, las saludaron de lejos y dijeron: nosotros no somos nada, pero nuestra redención está allá. Nuestra redención está allá y apunta en la cruz. Ellos solo habían visto las sombras, pero ellos se aferraron a esa verdadera fe. Y cuando digo esto, no lo digo por sus méritos, sino que lo digo porque la obra de Dios, por medio de la misericordia y la gracia de Dios, al acercarse a ellos, fue lo único que los diferenció de toda una humanidad perdida en la carne. Pablo nos confirma la realidad bíblica que Dios ha escogido algo completamente diferente. Entonces, el plan de salvación de Dios, redención, no es un concurso de ver quiénes acá en la tierra salen siendo los más aprobados, salen siendo los mejorcitos, los que tienen mejor ADN. No. Pablo nos enseña algo completamente contrario a la filosofía del mundo, de aquel que destaca, de aquel que debería estar por encima. Y Pablo nos empieza a decir del versículo 27 al 29: sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y aquí hay algo que yo quiero que tengamos mucho cuidado. Cuando Pablo está diciendo que ha escogido a lo necio del mundo, se está refiriendo claramente no a que necesariamente debemos de ser literalmente personas bien topadas, ¿verdad? No se está refiriendo Pablo a: mira, es que sí, porque entonces ya estamos haciendo justificación por topadez. No es eso lo que está hablando Pablo. Lo que está diciendo Pablo es: realmente aquellos que se consideran sabios ven como necedad aquella identificación que han hecho del evangelio los que ellos creen que son necios. Nuestra necedad es aceptar que la sabiduría en la carne no es nada delante de la sabiduría de Dios. Sí, hay gente que en la carne, usando bien ese término, es más sabia en el sentido de tener más ciencia, de tener más inteligencia, de tener mejores conocimientos, y eso no está mal. Pero esas cosas, si yo pienso que son las que me aprueban, más me vale ser necio. Porque si siendo necio, como decía en Jeremías, si siendo necio reconozco al Señor, si siendo necio oigo su voz, y si siendo necio mi corazón es acorde al corazón del Señor, yo estoy en un mejor lugar. A eso se está refiriendo Pablo. No es un llamado a ser tontos los cristianos, pero es un llamado a que partamos de la necedad, de la humildad, que la mayor sabiduría humana no es capaz de proveer nada que impresione a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí claramente: a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, entre comillas. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Otra vez, esto no está siendo
literal. Aquí hay un poco de ironía también. Los débiles son aquellos que al realizar la verdad del evangelio entienden que están completamente perdidos y sin esperanza, que no pueden hacer ningún esfuerzo que los acerque a Dios. Esos son los verdaderamente débiles. Y los poderosos son aquellos que viven la vida creyendo que se están ganando el cielo, que tienen a través de su poder, ya sea político o de influencias o económica, o que, qué sé yo, son gente académica muy preparada, que tiene gran influencia y creen que eso los pone en cierta posición. Aún en la iglesia se nos podría llegar a dar aquel que se cree que es bien chero del pastor, que tiene más conocimiento teológico, y entonces yo soy poderoso, yo tengo capacidad de mover las cosas a mi favor a través de mis medios. Pues Pablo dice que esos poderosos serán avergonzados por los débiles, porque Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es, entre comillas, fuerte. Y fíjense lo que dice el 28. También Dios ha escogido a lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Y aquí queda todavía más claro el hecho de que aquí Pablo está hablando en lenguaje irónico. Lo vil y lo despreciado del mundo. Todo aquel que ha entendido la verdad del evangelio, todo aquel que ha entendido la profundidad y la letalidad del pecado, sabe que no hay un ser humano que se escape de esta descripción. Que en la realidad de Dios, no la realidad ficticia que nos hacemos los humanos en nuestro orgullo. En la realidad de Dios no hay nadie que se escape de esta descripción, lo vil y lo despreciado del mundo. Lamentablemente, hay quienes creen que no son esto y por ende no pueden recibir el evangelio, porque para ellos son los aprobados del mundo, los que merecen del mundo, y quieren salirse de la categoría que Dios dice en su palabra, de pasta a pasta que nos pertenece. Esa es nuestra categoría, lo vil y lo menospreciado. Somos viles desde el momento en el que Adán y Eva pecaron y nosotros hemos sido llenos de corrupción. Por ende, qué bueno es cuando nosotros hemos podido realizar esto y decir, realmente yo soy vil. No para quedarnos ahí nuevamente, no para decir, yo soy bien malote y aquí me quedo porque así Dios me escoge. No, la intención de Pablo es posicional en cuanto a la salvación, en cuanto a la redención. Aquellos que han entendido que son viles son como los bienaventurados, que Jesús dice que son los pobres de espíritu. De ellos es el reino de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Y cuando las personas son capaces de identificar esto, entonces el evangelio es un mensaje que puede ser recibido. Lamentablemente, el estado por defecto del hombre es creer que no se es vil y menospreciado del mundo, sino que se es lo que se es. Por eso vamos a ver nosotros que por defecto nosotros hablamos un montón de merecimientos en términos humanos. Hablamos un montón de dignidad en términos humanos. Hablamos un montón incluso nosotros los cristianos a veces hablamos en esos términos cuando no sé, vemos cosas como por ejemplo, ahorita no me gusta usar ejemplos seculares, pero lo voy a meter. Ha estado el juicio de Johnny Depp con esta llaman a demandar a mí. y venimos, se merece justicia Johnny Depp. O sea, y estamos utilizando un concepto de merecimiento que es el que precisamente tiene el mundo y que hace que rechace el evangelio. Claro, entendemos que hay cosas más justas y cosas, hay cosas justas, cosas injustas, que la ley dada por Dios
funciona de esa manera y también puede ser aplicada por los gobiernos, eso lo entendemos. Pero en términos de salvación, mis hermanos, todos somos injustos, todos somos viles, todos somos despreciables. Y entonces Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie se jacte delante de Dios. Esto es algo tan importante porque la jactancia delante de Dios obviamente lo que nos muestra es que nosotros creemos que podemos tener un propio evangelio en el cual la buena noticia es que yo alcancé a agradar a Dios por las cosas que yo hago bien. Pablo está siendo bien claro, nadie se debe jactar delante de Dios. Por ende, todas las categorías anteriores, los fuertes, los poderosos, los que son, al final Pablo cierra diciéndonos, no hay nadie. Esto es una completa falsedad. Vemos que la carne y la sabiduría de la carne entonces fracasan. El plan trazado por la sabiduría de la carne para lograr redención ha fracasado de principio a fin. Pero el contraste entre este fracaso es que hay una sabiduría que viene de lo alto, que es muy distinta a la sabiduría la cual nosotros queremos utilizar para llevar nuestras propias agendas. Esa sabiduría es la sabiduría del Espíritu. Fíjense que toda buena obra de Dios, desde la creación, ha sido hecha por medio del Padre, mediante el Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Esa es la forma en la cual la creación fue hecha. Si ustedes leen Génesis 1, del 1 al 3, se van a dar cuenta que la palabra de Dios dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dice, entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y aquí hay un juego, este último versículo, el versículo 3, juega mucho con lo que estamos viendo en Juan capítulo 1. Estamos viendo a Dios hablando y estamos viendo que Dios crea la luz. Y Juan nos dice que Jesús era la luz verdadera. O sea que esta luz creada simple y sencillamente estaba mostrando en la creación al Hijo increado, eterno. Y aquí nos damos cuenta, esa es la obra en la creación. El Señor crea todas las cosas por medio de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Fíjense que después de la caída y aún después del asesinato del justo Abel, de la proliferación de los hijos de los hombres, los hijos de Caín, dice Génesis capítulo 6, ya entrando en la historia de Noé, Noé es un descendiente de Set. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Comienza entonces a ver la obra del Espíritu, y la obra del Espíritu lo que comienza a hacer es a decrear las obras del diablo. Dice Dios, mi espíritu no va a contender con el hombre va a empezar a vivir menos, y esto va a parar a que en Génesis 8 del 6 al 12 dice,
Ya había sucedido el diluvio, sabemos lo que sucedió en el diluvio, no me voy a detener ahí, pero dice, después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero esta ya no volvió más a él. La última referencia es que la paloma encontró un lugar donde posarse. Sabemos por el bautismo de Jesús que la paloma representaba al Espíritu Santo descendiendo sobre él, y la indicación que Dios le había dado a Juan el Bautista de quién era el Mesías es aquel en quien el Espíritu Santo se posara. Por ende, la redención comienza mediante la obra del Espíritu, cuando Dios decide redimir la creación que había sido caída en tiempos de Noé. El Espíritu Santo se vuelve a posar sobre la creación, por eso ya no regresa. Y hoy en la nueva creación es el Espíritu Santo quien posa sobre la nueva creación, que es Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo es entonces vital para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Desde la caída, la salvación del pueblo de Dios dependió de un corazón creado por Dios en el pecador mediante el Hijo. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento la ley. Pero ¿qué es la ley si no es la palabra de Dios? Por ende, aún la ley apuntaba a la fe en el Hijo de Dios. Nunca la ley apuntaba a la capacidad en la carne de los hombres de cumplirla, sino que apuntaba más bien a la necesidad de aquel que la cumpliría en nuestro lugar. Por el poder del Espíritu Santo, Dios movía el corazón del verdadero. Ellos eran capaces de amar a Dios. Muchas veces nosotros mismos, los cristianos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, ponemos un énfasis en una salvación por obras y no nos damos cuenta que está siendo explícitamente predicada una salvación por gracia por medio de la fe. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6, esta es la Shema, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que quiere decir que antes de poder guardar las palabras que Dios le iba a dar al pueblo, era necesario que el pueblo amara al Señor su Dios con todo su corazón. Y precisamente esa es la queja en Isaías, cuando la desobediencia del pueblo se ha manifestado. Este pueblo de labios me honra y su corazón está apartado de mí. Era necesario aún en tiempos del Antiguo Testamento que el Espíritu entonces moviera el corazón de los hombres hacia la obediencia, circuncidar el corazón de los hombres para la obediencia, apuntando hacia Cristo Jesús, apuntando hacia la provisión de un cordero, apuntando hacia la expiación del pecado. La ley sacrificial de Israel no tenía nada que ver con una práctica excelente, sino que tenía que ver con que el pueblo aprendiera lo que estaba siendo predicado en ella, que era que el cordero iba a ser provisto, así como Abraham le dijo a su hijo:
de la misma manera el Señor haría con su pueblo. Y de la misma manera nosotros somos conscientes que en verdad Dios lo hizo. Esto queda comprobado porque cuando David, tras su caída en el adulterio, clama, él está clamando por dos cosas. Está clamando por un corazón limpio y se lo está pidiendo a Dios. No lo puede producir él. Y él está pidiendo a Dios un espíritu recto. Eso está en Salmo 51:10. Por ende, la desobediencia del pacto, el alejarse del pacto, tenía como principal problema no el hecho de haberse apartado de la tilde de la ley, de cada detalle de la ley. Claro que eso era el problema al final, era lo que se reflejaba en la carne, en el pecado, pero iniciaba en el corazón, y David era capaz de entenderlo, entender el problema fundamental del hombre desde el principio con el pecado, y era que realmente él no tenía un corazón limpio, que por ende no había un espíritu recto en él. Y eso es precisamente, hermanos, el mensaje que el mundo resiste, pero que la palabra de Dios nos predica en cada página. David reconoce esto y reconoce esa necesidad, reconoce que él necesita que el Espíritu de Dios obre en él, cree en él un corazón limpio, que haya una nueva creación como en el Génesis, en la cual Dios habló por medio del Verbo, y el Espíritu Santo con su poder creó, trajo las cosas a existencia. Y de esta manera es que el Mesías Jesucristo vino a nuestro mundo como la promesa de un nuevo corazón de carne en lugar de las tablas de piedra de la ley, para que la ley estuviese escrita ahí en el corazón de carne. ¿Y saben cómo es que el Hijo, el Mesías, vino a nuestro mundo? Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así comienza la historia de la encarnación. Dios creando, haciendo una nueva creación. Nuestro Redentor viene porque Dios lo obra, y lo obra porque el Padre envía el Hijo por medio del poder del Espíritu Santo, y ahí nace aquel que es la nueva creación, aquel que es el verdadero Israel, aquel que verdaderamente va a obedecer la ley, la va a cumplir, y encima de todo va a pagar por nuestros pecados y va a resucitar el tercer día para darnos vida eterna. Por ende, es un acto creativo, no es un acto colaborativo. El hecho que usted pueda tener una sabiduría diferente a la sabiduría de la carne, mi hermano, es porque Dios ha creado en usted, por medio del Espíritu Santo, la nueva vida de Cristo Jesús. Eso es algo sumamente importante de entender, porque la nueva creación significa que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Y por eso hablábamos que la glorificación final que esperamos es aún mejor que al principio, porque al principio los seres humanos se encontraron estando desnudos. Pero el Espíritu Santo iba a revestir a todos aquellos que creyeran en Cristo Jesús. El objetivo de la creación original, hermanos, siempre fue mostrar como gloriosa la nueva creación en Jesucristo. Por eso 2 Corintios 5:17, un texto que muchos conocemos, dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, y dice esta versión, ahora todas han sido hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Si alguno está en Cristo, ha sido creado. Y eso es lo que al orgullo, a la jactancia del mundo no le gusta admitir, que se requiere de una nueva creación para que en nosotros pueda ser manifestada la redención. Esa es la razón por la cual Adán y Eva debían esperar que le fuera concedido el conocimiento del bien y el mal y no arrebatarlo. Porque saben, Jesús mismo es aquel que trae el conocimiento del bien y del mal. Y hoy nosotros los creyentes conocemos entre el bien y el mal porque Cristo Jesús habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Adán y Eva intentaron obtener en la carne aquello que era reservado para el Hijo y que el Hijo nos iba a dar a nosotros, a todos los que creyéramos. Fíjense en lo que dice Juan 5 del 22 al 23. Juan 5 del 22 al 23 dice: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Por ende, el arrebatar el conocimiento del bien y del mal, al tomar de aquel fruto de ese árbol, lo que estaban haciendo Adán y Eva era no honrar al Hijo. Y precisamente eso es lo que hace el mundo separado de Dios. Honrar al Hijo es y el conocimiento del bien y del mal que Adán y Eva por la carne quisieron arrebatar, y que nosotros por la carne creemos que tenemos en nuestra necedad, en cada uno de nuestros procederes completamente egoístas que tenemos en nuestras vidas. Por ende, hermano, yo quiero que identifiquemos lo satánico de nuestro proceder en nuestra propia sabiduría. Deberíamos de asustarnos, porque este comportamiento es un comportamiento que emula la tentación misma, la sugerencia, el consejo de Satanás a la mujer que luego siguió el hombre. Es gravísimo, es sumamente grave. Tras el pecado, Noé, Abraham, Moisés, David y todos los hombres de Dios siempre dependieron de la fe en la redención futura. En el Antiguo Testamento Jesucristo ya era visible entonces en las sombras como el autor de la fe. Desde el Antiguo Testamento obviamente no había una revelación explícita de este Jesucristo del que estamos hablando, y que yo les acabo de decir que Adán y Eva robaron aquello que le pertenecía al Hijo. Pretendieron robar aquello que le pertenecía al Hijo. Obviamente eran sombras, no lo podían conocer a plenitud como nosotros. Pero Jesucristo, como el eterno Hijo de Dios, Él ya era el autor de la fe. Y hoy nosotros tenemos la gran bendición de que hemos visto en Jesucristo crucificado al consumador de la fe. La fe fue consumada porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado una vez y para siempre.
Y hoy nosotros lo vemos claramente, y todo aquel que lo reconoce, todo aquel que cree en Él, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y eso es algo glorioso. Hoy nosotros tenemos una bendición más grande que aquellos hombres del Antiguo Testamento que vemos que eran sabios ya por las sombras. ¿Cuánto más no deberíamos ser nosotros sabios en Jesucristo? Sentada como excedente de cualquier sabiduría del mundo, y no para nuestra jactancia, sino para gloria del Señor. Eso es algo completamente fuera de nuestra capacidad. Para la obra completa de la cruz, la nueva creación comienza a manifestarse en el pueblo de Dios, pues el Espíritu Santo ya no simplemente mora con ellos en el templo, sino que, y moviendo su corazón, porque la gloria de Dios moraba en el templo, y a través de los sacerdotes, de los profetas, de hombres llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo visitaba esporádicamente en el Antiguo Testamento, eran guiados. Y aquellos hombres fieles del antiguo pacto eran aquellos que el corazón de ellos era movido por el Espíritu Santo. Pero hoy en Cristo tenemos la maravillosa noticia que ahora tenemos un nuevo corazón y el Espíritu Santo habita en nosotros. Ezequiel 11 del 19 al 20 lo dice como profecía de lo que sería el nuevo pacto. Dice: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas. Y dice Jesús en Juan 14, 17, consumada pronto a través de su sacrificio en la cruz. Dice, les está hablando acerca de la promesa del Padre, que es el Espíritu, y les dice: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahorita mora con ustedes. A ustedes que son los creyentes y que me han reconocido, el Espíritu Santo mora con ustedes, los guía hacia la verdad, los guía hacia el entendimiento correcto de la palabra, de tal manera que me han reconocido a mí como el Mesías. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Pero en el futuro Jesús les dice: y estará en ustedes. Y eso es más glorioso, hermanos. El Espíritu Santo mismo de Dios morando en el pueblo de Dios. Pablo reafirma esta nueva creación al decirnos que estamos en Cristo Jesús por obra suya. Todo este recorrido de creación que les he venido dando es porque Pablo, échenle la culpa a Pablo, decide recordarnos la creación. Y dice acá en el versículo 30: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cómo es toda obra de Dios? Es hecha por el Padre a través del Hijo con el poder del Espíritu Santo, y por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Nosotros por obra de Dios estamos hoy en Cristo Jesús. Y se hizo Él entonces en nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Mi hermano, si usted no se alegra de esta realidad, que por obra de Dios tenemos todas estas dádivas y todas estas verdades en Cristo que no podríamos lograr en la carne, yo no sé cuál es su gozo. Pero este es el verdadero gozo que debemos de tener, que por obra de Dios nosotros tenemos hoy la sabiduría de Dios.
¿Y qué es la sabiduría de Dios sino guardar todos sus mandamientos de todo corazón? El mandato aquel del antiguo pacto, ahora que el Espíritu Santo mismo habita en nosotros, se vuelve una realidad y nosotros podemos entonces decir: tenemos la sabiduría de Dios, porque por el poder de Dios en el Espíritu Santo podemos hacer todo aquello que es bueno y agradable delante de Dios. Podemos obedecer su perfecta ley, podemos predicar la verdad del Evangelio y que esa verdad sea efectiva. ¿Por qué? Porque no son palabras de hombres, es el poder de Dios para salvación. Y adivinen cómo es que el poder de Dios funciona: por medio del Espíritu Santo. Predicamos a Cristo, aquel que el Padre nos envió, y el poder para que crean los hombres es del Espíritu Santo. La obra de la predicación de la palabra es también la obra de Dios, y en Cristo hemos sido unidos a esa obra. En Cristo hemos sido comisionados a esa obra. Estar en Cristo implica el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy también entonces, mis hermanos, podemos andar en el Espíritu. Y esto es una dádiva exclusiva para aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo ha sido derramado, de acuerdo a lo que Jesús le decía ya a sus discípulos: mora hoy con ustedes, pero estará en ustedes. Y por eso nosotros encontramos en Gálatas 5, del 16 al 18, hablando en el contexto de las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo. Dice Pablo: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y adivine usted por qué no estamos bajo la ley. ¿Cree usted que es porque ya no tengo que obedecer la ley? No. Porque si yo estoy guiado por el Espíritu de verdad, que me dará a conocer al Hijo, quien es el verbo de Dios, quien es la palabra misma de Dios, obviamente esa guianza me va a llevar a fructificar obedeciendo la ley. Por ende yo recibo sabiduría de Dios. Por ende yo vivo sabiamente ahora. Yo vivo de una manera diferente. Yo hoy soy justificado, soy santificado. Mi vida avanza hacia la santidad, porque la obra del Espíritu Santo, que es una nueva creación, es la que me permite a mí disfrutar de, en cierta medida, nuevos cielos y nueva tierra. Y yo puedo ahora entender que porque Cristo Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y entonces puedo andar en la vida como un verdadero hijo de Dios y no como un hijo del diablo. Esa es una maravillosa noticia, hermano. Y debemos disfrutarla y vivirla y anhelarla. Y como dice Pablo, considerarla. Ya para cerrar, toda nuestra virtud queda entonces, si ustedes han sido observadores, hermanos, en una cosa: la obra de Dios en nosotros, la obra creadora de Dios en nosotros, la nueva creación de Dios en nosotros por medio del Mesías Jesucristo, que vino al mundo, murió en la cruz pagando nuestro pecado que nos apartaba de Dios, que resucitó al tercer día y que nos hizo resucitar juntamente con Él, y que hoy nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso hace hoy, hermano, que usted en esa justificación, en esa santificación, en esa redención, pueda venir confiadamente delante del trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esa no es una invitación que era posible en el antiguo pacto, pero es posible en Jesucristo.
Y esa es la nueva vida que hoy debemos atesorar, que hoy debemos de decir: realmente he sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Que es lo que Pablo venía diciendo en el primer capítulo de los Corintios. Ustedes han sido enriquecidos en Cristo Jesús. Y debemos considerar de esta manera el llamamiento. Y termina Pablo diciendo en el versículo 31: para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Pablo está citando a Jeremías. Y Pablo está diciendo: de esta nación serán todos aquellos que creen que se están gloriando en sí mismos destruidos. Y en efecto, la profecía de Jeremías, mis hermanos, se cumplió al pie de la letra. Jerusalén fue arrasada y derrotada por sus enemigos, pero hubo un remanente que sobrevivió, y fueron aquellos que se gloriaban en el Señor. Y lo mismo sucede hoy con aquellos que están en Cristo. Aquellos que se glorían en el Señor pueden de verdad regocijarse en todas estas verdades. Y pueden de verdad decir: he sido creado en Cristo Jesús. Por el poder del Espíritu Santo puedo vivir una nueva vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso también significa que cuando yo abro la boca como cristiano y predico este evangelio a otras personas, algo sobrenatural sucede. Porque literalmente el templo y morada del Espíritu Santo está hablando la verdad de Dios, y el Espíritu Santo está obrando en aquellos que están escuchando la palabra. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cristo mismo, el juez, el que dice qué es lo bueno y lo malo. Él juzga a cada uno y le imparte salvación a quien Él quiere a través de la predicación del evangelio. Yo salgo con la espada de la palabra de la verdad, sabiendo que la obra creativa que va a venir al mundo por la predicación de las palabras de Dios y no mía. Por ende, ya ni siquiera mi elocuencia se vuelve importante. El que se gloría, que se gloría en el Señor. Y nosotros nos gloriamos en el Señor. Estamos felices, estamos agradecidos y debemos estarlo. Si alguno de nosotros ha venido a este lugar con desánimo, ha venido a este lugar con un poquito de dudas, ha venido a este lugar desalentado porque siente que la vida cristiana le está quedando grande, acuérdese: yo no me estoy gloriando de mí mismo, me estoy gloriando del Señor, en quien fueron creadas todas las cosas. Y hoy, si yo no tengo la capacidad de obedecer a Dios en aquello que Él me ha mandado a hacer, Él va a crear en mí la obediencia. Él va a crear en mí la capacidad. Él va a crear en mí el amor por su palabra. Yo voy a fructificar como ese árbol que da buen fruto, como ese árbol sembrado junto a corrientes de agua. Démosle gracias al Señor. Padre.